Hola hermanos, el día de hoy 13 de enero del 2025, pues es lunes de la primera semana del tiempo ordinario. Ya, volvemos a la ordinariedad de la vida, es decir, a lo cotidiano. Han quedado atrás, lógico, las reminiscencias de nuestra celebración del tiempo del Adviento y de la Navidad, y ahora concentrarnos en vivir la vida de la fe concretísima en el diario actuar, en los estudios, el trabajo y todo. Ya las fiestas ya han quedado, ya notaron, yo ya pues he quitado todo lo que tenía que ver con lo de la Navidad. No significa que la Navidad haya terminado en el sentido litúrgico, sí, pero en el sentido general, no, vamos, continuaremos celebrando este misterio que cada año volveremos sobre él, si Dios lo permite, pues al final de este año volveremos sobre él. Pero ya les digo, esa gente que tiene ese resabio de no querer quitar las cosas de Navidad y no sé qué, no, eso no nos ayuda a madurar, ¿eh? Hay que cerrar las etapas, hay que cerrar estos círculos, porque si no, entonces nos volvemos esclavos de ideas y de conceptos sentimentalistas que no nos van a ayudar. Yo les digo, hagan el ejercicio, o sea, sencillamente, guarden las cositas, ya están las cajas, todavía no están colocadas todas en su lugar, pero bueno, ya poco a poco. Bueno, hoy es día de San Hilario de Poitiers, o Poitiers. A ver, hablemos de Hilario. Hilario debe haber nacido ahí mismo, en esa ciudad, en Poitiers. Educado pagano, se supone que debe haber nacido alrededor del año 315, más o menos, de nuestra era. Fue muy bien formado, es decir, se trataba de un noble, si lo quieren, que recibió la formación filosófica, retórica, gramática. Se casó, él estaba casado, tenía una hija que algunos dicen que se llamaba Abra. Eh, y nada, pues resulta ser que bautizado, se supone que debe haber sido bautizado, eso sí, siguiendo lo que se dice normalmente entre el año 353 y 354, y entonces poco después de que es bautizado, la gente de ahí de Poitiers lo elige como obispo. Ay, Dios mío, y entonces el hombre tiene que dejar ahí, realmente fíjense que según lo que dicen los biógrafos, pues su esposa y su hija quedaron muy bien resguardadas, muere la esposa, pero él, vamos, se tiene que ocupar directamente de lo de la formación de su comunidad, ¿no? Y entonces es el martillo de los arrianos en Occidente, porque él, estamos hablando de Francia, ¿no? Y mientras tanto que en Oriente, por eso a veces se le llama también el Atanasio de Occidente, porque San Atanasio va a ser martillo contra los arrianos en Oriente, pues a él le toca, vive una época, son contemporáneos, ¿no? Se piensa, ¿no? Son contemporáneos, y entonces le toca enfrentar las doctrinas que venían de los ebionitas, de Fotino, de Arrio, evidentemente. Entonces es un gran defensor de la cristología, de la teología trinitaria. Por eso también dejé el cuadrito de la Santísima Trinidad, porque él es un gran defensor. Y entonces, ya les digo, claro, como tenía tan claritas las cosas en la cabeza porque su filosofía estaba muy bien asentada, y entonces, bueno, el problema va a ser que Constancio II, el emperador, lo va a desterrar, porque claro, Constancio va a terminar siendo arriano, y entonces lo destierran, se va para Frigia, y entonces, ¿cómo se llama? No es Constancio, es Constanzo. Y bueno, entonces ya les digo, él escribe, de hecho, un libro muy interesante a él, al emperador, que se llama Liber ad Constantium, ¿ya? Y bueno, igual le pide sencillamente poder defenderse de manera pública, que pueda ahí defenderse frente a todo el mundo. Y bueno, y las acusaciones se las venía haciendo, de hecho, un tal Saturnino de Arles, era el que lo había estado atacando, que va a ser el que le va a endulzar el oído a Constancio, y de ahí vendrá, lógicamente, el destierro. Ahora, ese destierro en Frigia, Frigia es Turquía, ¿verdad? En la actual Turquía, le va a permitir a él entrar en contacto con la teología oriental, con la teología griega, y entonces eso va a conocer perfectamente a los teólogos de su época, incluido San Atanasio, y entonces eso le va a facilitar a él grandemente, ¿no? Y sus tratados, ya les digo, de Fide Adversus Arrianus, o el de Trinitatis, también se le conoce por ahí, lo tengo yo en algún lado. Y entonces, la cosa es, vamos, mucho libro, él escribe muchísimo, regresa finalmente a su diócesis alrededor del año 361, cuando haya muerto Constancio, y entonces logra, y ahí en esa época, a quien conoció y ayudó fue a San Martín de Tours.
Ya, entonces fíjense, va a ser esa época, van a ser contemporáneos y él le va a ayudar muchísimo. San Martín en ese momento es un muchacho, ¿no? Y entonces él le ayuda y luego cuando ya pasa a ser obispo, pues todavía le va a ayudar más. Muere en el año 367, esa es la fecha en la que se supone. Ahí está enterrado. Hay una historia con respecto a su entierro, porque el lugar donde está enterrado en Puy-de-Dôme, pero fíjense que dicen que habían trasladado los restos de él al Panteón Real en la Basílica de Saint-Denis en París y lamentablemente parece ser que los protestantes, los hugonotes, quemaron el cuerpo. Pero hay unas reliquias que están ahí colocadas, como les digo, en Puy-de-Dôme. Bueno, fue declarado doctor de la Iglesia por San Pío IX en 1851. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Comenzamos a leer la carta a los hebreos, que ya saben que de carta a carta, muy poco. O sea, realmente es una reflexión teológica en torno al sacerdocio de Cristo. La mayoría de los teólogos expertos en la carta a los hebreos dicen que evidentemente tiene algún conocimiento el autor, algunos dicen que es Apolo. ¿Okay? ¿Se acuerdan? Apolo, el amigo de Pablo, contrincante de Pablo, ahí en Corinto. En fin, y parece ser que, dicen los expertos, que hay una vinculación con el mundo teológico paulino. Eso sí es cierto, pero no es de Pablo. No es de Pablo. ¿Cuándo se escribió? Aquí empieza el problema. Algunos dicen que la carta a los hebreos se escribió antes de la caída de Jerusalén y otros dicen que después por lo que dice, porque lo que hace es resaltar el sacerdocio de Cristo cuando ha desaparecido el sacerdocio en el templo, ¿no? Entonces, comenzamos. Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 6. En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por boca de los profetas. Ahora en estos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio del cual hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen fiel de su ser y el sostén de todas las cosas con su palabra poderosa. El mismo, después de efectuar la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de Dios en las alturas, tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más excelso es el nombre que, como herencia, le corresponde. Porque ¿a cuál de los ángeles le dijo Dios, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy? ¿O de qué ángel dijo Dios, yo seré para él un padre y él será para mí un hijo? Además, en otro pasaje, cuando introduce en el mundo a su primogénito, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. A ver, ya van notando ustedes, no, madre de Dios, qué salto, ¿no? Hemos pasado de las reflexiones en torno al nacimiento de Cristo, la Epifanía, el bautismo ayer, y ¡pum! Caemos a esta teología de altura, ¿no? A esta teología verdaderamente, esta cristología ascendente, bella, ¿no? Entonces, este texto lo leímos durante el tiempo de la Navidad, ¿no? En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios en el pasado, pero ahora por boca de los profetas, pero ahora en estos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo, ha hablado Él, ¿ok? Ha hablado Él. Y entonces, fíjense, por eso dicen algunos expertos que aquí está como la síntesis de toda la carta. O sea, realmente lo que quiere este autor de la carta a los hebreos es decirle a estos judíos, miren queridos hermanitos, entendámonos, lo que el Señor antes dijo a nuestros padres por medio de los profetas, ahora nos lo está diciendo directamente por el mismo, en su Hijo Jesucristo. Ahora, ¿quién es este Hijo de Jesucristo? El resplandor de la gloria del Padre. La imagen fiel de su ser. Imagen fiel de su ser, es Él, pues. El sostén de todas las cosas. Fíjense. Después de efectuar la purificación de los pecados, se sentó a la diestra. Después de su muerte, de su resurrección, está sentado. Por eso les digo que es teología de altura, es teología ascendente. Está sentado en el trono, ahí a la diestra de la majestad de Dios en las alturas. Y claro, aquí de paso, deja ir un sablazo el autor, porque en esta comunidad de los hebreos está siendo muy atacada por una doctrina que tiene mucho que ver con el ebionismo, que tiende a decir que Cristo, primero, es un poco arriano en ese sentido, no es Dios y de hecho está por debajo de los ángeles. Por eso hay la intención de por encima de los ángeles, está colocado por encima de los ángeles. El Evangelio. También comenzamos a leer el Evangelio de Marcos. Bueno, la carta a los hebreos les cuento que la vamos a leer 4 semanas, ¿eh? Y como este año la primera parte del tiempo ordinario dura casi 7 semanas y media, no dura casi, dura 7 semanas y media, entonces llegamos hasta el domingo octavo del tiempo ordinario.
entonces vamos a alcanzar a leer la carta a los hebreos y luego ya leeremos otra cosa. Pero Marcos, sí, sí nos va a alcanzar toda esta primera parte de este tiempo ordinario, de esta primera parte del tiempo ordinario, sí, sí lo vamos a leer. Marcos capítulo 1, versículos del 14 al 20. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía, se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo, síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué belleza, ¿no? Qué belleza. Piénsenlo ustedes cómo comienza el Evangelio de Marcos. O sea, comienza con después de que Juan fue arrestado, o sea, es el banderillazo de salida, digamos, para el Señor Jesús, se fue a Galilea. ¿Ya? O sea, está en Judea, piénsenlo, eso como que queda muy bien con lo que hemos vivido ayer, ¿no? Por el bautismo de Jesús es en Judea, es en el sur, y ahora Jesús sube hacia el norte, sube hacia Galilea. Y allí es donde va a empezar su obra. ¿Qué es? Pues hombre, bien lo podríamos leer esto el 5 de marzo, ¿no? Cuando empiece el miércoles de ceniza, empiece la cuaresma, pero es que el arrepentimiento y la llamada a la conversión debe ser permanente. Más estamos en año jubilar, o sea, piénsenlo. Entonces, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Crean en el Evangelio. O sea, ese es el tema. Creerle a Cristo, que es el que nos anuncia el Evangelio. O sea, de entrada, ¿no? Él andaba por ahí, se ha cumplido el tiempo. Acuérdense, esta imagen es muy bella. Lo platicábamos el año pasado, ¿no? Cuando nos tocó leer el Evangelio de Marcos en los domingos. Pues esto, ¿no? Se ha cumplido el tiempo. O sea, no es que el tiempo está terminado, se ha llegado a un plazo, no, sino en el sentido de este tiempo es kairos, o sea, es la oportunidad de Dios, no es el cronos, no es el ir contando meses, semanas, y no, sino es el ir contando efectivamente en el tiempo de Dios. Es el tiempo de Dios el que cuenta. Y el reino de Dios es Cristo, ¿no? Ahora, a esta obra de la predicación del reino, Jesús asocia de entrada a unos. Caminaba Jesús por la orilla de la... Claro, Marcos no nos va a contar las historias que nos va a contar Juan o que nos va a contar Mateo, que van a contar todavía algunos otros relatos antes de llegar a esto, ¿no? Marcos va directo al asunto. Caminaba Jesús por ahí y se acabó. Y mientras iba, llamó. ¿Ya? Entonces, es importante, él es el que llama, ¿no? La iniciativa la toma él. O sea, y esto es fundamental porque en el mundo hebreo de esta época, los discípulos elegían a los maestros. Pero en este caso es él. No me han elegido ustedes a mí, soy yo el que los ha elegido a ustedes y los he llamado y los he destinado para que vayan. Bueno, ahí está. ¿Cuál es el destino? Ser pescadores de hombres. O sea, hay una alusión, una analogía al trabajo que ellos ya desempeñan porque son pescadores. Claro, bueno, ahora no es que van a capturar en una red, no, sino que van a extender la red. De tal manera que, así como hemos hablado de extiende tu tienda durante el tiempo del sínodo, bueno, hay que extender el evangelio. Y para eso se asocian ellos. Punto. ¿Ya? Se asocian ellos. Se acabó. Nada más. Es decir, estos inmediatamente, acuérdense ese término, ese adverbio en griego, dei, o sea, inmediatamente son, miren, cuando Dios llama, no podemos estarle dando largas al asunto. Ese es el punto. Pedro, Santiago, Andrés y Juan, pues nos representan a nosotros. O sea, somos nosotros también los llamados. Él viene a la orilla de nuestra vida y nos está llamando, nos está asociando a su tarea, a su misión. ¿Cuál es nuestra respuesta? Ahorita no tengo tiempo, Señor. Dame chancecito, dame una oportunidad que voy a hacer esto. Cuando yo resuelva esto, te busco. No, pues inmediatamente. Y dejan a Zebedeo, dejan la barca, dejan a los trabajadores. Es decir, es una opción. Eso significa renuncia, ruptura total con su papá. No. Significa determinación y orden. La vida queda ordenada. La vida del seguimiento del maestro lo tiene a él por centro. Les invito a hacer oración. Señor Jesús, tú me llamas como llamaste a Simón, Andrés, Santiago y Juan cuando estaban trabajando en sus barcas. Y yo quiero responderte como ellos, sin excusas, sin dejarlo para mañana, con prontitud, inmediatamente. Quiero responder a tus llamadas, a las llamadas de la conciencia y del corazón, a las llamadas de los más cercanos y de los más pobres. Señor, tu cercanía, tu amor, tus palabras cambiaron radicalmente la vida de aquellos primeros discípulos. Ayúdame a estar cerca de ti, a acoger tu palabra y tu amor, para que mi vida cambie como se transforma el barro en manos del alfarero. Señor,
tú hiciste y haces de tus discípulos pescadores de hombres. Que mis palabras y nuestros compromisos, nuestra alegría y nuestra esperanza anuncien a todos que tú, Jesús, eres el amor que siempre nos acompaña y nos salva y el camino que nos conduce a la felicidad más grande. Amén. Señor, esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Hilario de Poatí, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Pues hombre, feliz lunes para todos. Ya ven ustedes cómo estamos. Comenzando, pero comencemos bien. Feliz lunes pues para todos.